buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Candidato a alcalde Javier Bonín está aquí con nosotros, Punto Medio. Mi nombre es Robin. Le voy a estar entrevistando, haciendo un par de preguntas basadas en los 4 puntos, los 4 columnas, ¿verdad? De su plan para Ponce, ¿verdad? Lo leímos, tenemos muchas preguntas, pero vamos a basarnos en, ¿verdad?, una cierta cantidad más limitada. ¿Hay algo que le gustaría decir a toda persona que esté viendo antes de comenzar con esas preguntas? No, que gracias por la entrevista y con mucho gusto contesto cualquier duda que hayan tenido de la lectura del programa. Perfecto, muchísimas gracias. Alrighty, empezamos con lo más sencillo. De esos 4 pilares dentro de sus primeros 100 días, ¿qué cosas van a tomar prioridad? ¿Qué usted puede ver que va a estar pasando tan pronto comience ese periodo? Hay un asunto con los 4 pilares y es que todos están entrelazados. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer dentro de los 100 días y qué no? En justicia, por decir algo, ¿verdad? Que es como un poco más abstracto. La organización de las juntas de comunidad y darles participación en las decisiones presupuestarias, en las decisiones de la selección de programas, todo eso se tiene que empezar a estructurar al principio. Hay ciertos programas como por ejemplo los trabajos de infraestructura que para mí son súper importantes en la ciudad, que algunos van a requerir algunos estudios iniciales, así que dentro de los 100 días se comienzan esos estudios. Una de las cosas que yo creo que es fundamental que Ponce haga es un plano hidrológico. Yo no sé hace cuánto no se ha hecho, FEMA no acaba de revisar sus mapas, seguimos con unas zonas inundables que significan un montón de dinero para los residentes de Ponce que tienen que estar pagando y en algunos casos totalmente innecesario. Yo vivo en el centro, yo vivo en un segundo piso, yo he estado aquí en inundaciones de 500 años. Y nunca se ha inundado, sin embargo yo pago seguro de inundabilidad. Con ese modelo hidrológico, una de las cosas que se tienen que comenzar a hacer es empezar a adecuar la infraestructura con lo que no es que yo le llame, como se llama es infraestructura basada en la naturaleza. Nosotros venimos con una cultura de resolver todo con soluciones ingenieriles, rápidas, mecánicas, y pocas veces habíamos incorporado la naturaleza en decir, por ejemplo, cómo se comporta este cuerpo de agua si no está canalizado, si lo que tiene es un lecho natural, la velocidad reduce, la turbidez reduce, la recarga del acuífero aumenta. Lo que habría que hacer es quizás aumentar un poco el cauce para que tenga esta zona de cuando haya inundación que pueda crecer y que pueda naturalmente absorber esas nuevas cargas. Así que ese estudio es inicial para comenzar tan rápido como se pueda esto. Existen múltiples programas que ahora mismo le están dando énfasis a ese tipo de inversión. Uno de ellos muy conocido es el BRIC, que es el Building Resilient Infrastructure Communities, que lo auspicia FEMA. Hay otros que son de carácter internacional y muchos centros de ciudades como Bloomberg, por ejemplo, auspicia algunos de estos proyectos. Así que ese estudio inicial sería cosas que no tienen que esperar, por ejemplo, la reforestación. Yo empezaría a reforestar el día 1. Ponce en un momento dado se sembró de árboles en las aceras. Habían árboles, yo no me acuerdo si era cada 10 metros, había un ritmo entre farol, árbol, farol, para que no crearan sombras y que la ciudad fuera seguro, ¿no? Que tuviera suficiente iluminación, pero que también tuviera suficiente sombra. De esos árboles ya no queda, yo creo que ni un 10% de todo lo que se sembró en el centro. El árbol suena a veces como que quizás no es un elemento infraestructural importante, yo creo que sí lo es. Nuestras ciudades ahora mismo son todas islas de calor que cada vez aumentan. Si uno tiene superficies que reciben el sol, que se calientan, que luego expiden, eso altera el patrón del clima, altera la cuestión de la lluvia. Esas lluvias rápidas provocan que todo lo que hay sobre la superficie de las aceras y las calles vayan a la alcantarilla, lleguen corriendo a los cauces pluviales o a los ríos, y todo eso acaba en contaminación, no solamente en el cauce de río, contaminación en la playa, contaminación en el mar. La turbidez mata los corales, mata las taláceas, las praderas marinas. Hay toda una cadena que está entrelazada y que es sencillo resolverlo.
¿verdad? Yo creo que no es una ciencia mayor, sí se tiene que hacer con cuidado porque estamos bregando con la seguridad de la comunidad. Otros ejemplos que podría mencionar, por ejemplo, cuando en Ponce se canalizaron los ríos Bucaná y Portugués, hubo unos tramos de los ríos que se quedaron sueltos, que ahora mismo funcionan solamente para admitir descargas pluviales locales. Y eso se convierte como que bolsillos que son tierra de nadie, por la forma tradicional que siempre habíamos utilizado, desarrollando en los bordes de los cuerpos de agua, pero de espalda al borde a esos cuerpos de agua, pues estamos como que consolidando y aceptando la creación de bolsillos. Si todo eso se convierte en un programa donde uno dice, ok, voy a hacer que los sistemas naturales sean parte de la ciudad, que nos ayuden a crear más parques, a conectar comunidades, a resolver problemas de inundación, etcétera. Pues nada, ese es uno de los programas importantísimos. En el tema de desarrollo económico, la infraestructura está muy entrelazada con el tema del desarrollo económico, pero también otras cosas sencillas como revisar el plan de ordenamiento territorial, revisar el tema de los permisos, empezar a redefinir algunas cosas que casi es como que nuestra propia reglamentación es la que impide que ciertas cosas se hagan. Por ser reglamentación, se tiene que cumplir con unos reglamentos y con un procedimiento administrativo uniforme que puede que tome la vista pública 60 días, 30 días, pero sería una de las cosas que también se comenzarían a hacer inmediatamente. Yo creo que todo esto, la revisión de los presupuestos, para ajustarlo a lo que va a ser el nuevo programa, yo creo que todo eso que está dentro de las competencias municipales se pueden empezar desde el día 1, que se complete la ejecución no. Las cosas que necesiten legislación, que está más allá de las competencias del municipio, como algo que yo voy a pelear bien duro, es el tema de la autonomía municipal. Bueno, eso va a requerir mucho trabajo a nivel isla, no a nivel solo del municipio. Un ejemplo que doy ahora, porque pasó ayer, el gobernador vetó el proyecto 1617 del aeropuerto. Creó una orden ejecutiva donde se crea un comité que tiene 180 días, o sea, 6 meses. El comité está compuesto por 4 personas, 3 de esas personas las nombra el gobernador, una persona es el alcalde. Otra vez estamos hablando de para qué se crea el comité si se está hablando del beneficio que pueden rendir estas infraestructuras a la comunidad y la comunidad apenas tiene representación. Pues esas son luchas que también se tienen que empezar desde el día 1, pero que van a ser luchas a largo plazo. Sobre eso es triste que Ponce tenía muchas de esas competencias y las hemos dejado perder. Hay que retomarlo con fuerza y con voluntad de que no aceptamos esta centralización excesiva que otra vez vuelve a poner todas las decisiones que afectan a la gente en escritorios de gente fuera de Ponce, de gente en San Juan, que tienen quizás otros intereses, como yo creo que demuestra este caso del aeropuerto. Los intereses son obviamente políticos partidistas. Fantástico, wow. Una primera respuesta súper abarcadora, muchísimas gracias por eso. De todas las cositas que mencionaste, sí llegamos a hablar con candidatos a los representantes acerca de la descentralización y su rol como representante en ese proceso. Así que voy a aprovechar que mencionó uno de sus proyectos, me atreveré a decir más ambiciosos, simplemente porque no hemos visto proyectos parecidos hace un tiempo, pero lo mencionó y me gustaría abarcar un poquito más. El plan de reforestación, me encantaría escuchar acerca de, ¿verdad?, cómo se va a estar trabajando en áreas más urbanas. Sabemos que quizás una preocupación común o quizás un concepto erróneo es que estas áreas urbanas no pueden ser forestadas de cierta manera porque la naturaleza compite con la estructura urbana. Mencionó un poco de eso, pero me encantaría que elaborara un poco más. Bueno, dos cosas. Yo nací en el pueblo, ¿verdad? Hace ya algún tiempo. Me acuerdo en casa de mi abuela, que era aquí bien cerquita en el centro, en la calle Castillo, uno miraba y todavía si te paras allí hoy, la calle es la misma. Son los balcones, las fachadas, algunos edificios más densos que otros, ¿verdad? Entonces tenemos
la tipología esta del balcón delantero, que como que suaviza un poco el encuentro de la estructura con la calle, no es tan duro como muro urbano, público, privado. En casa de mi abuela, el frente era sólido, tenía en Ponce, contrario a San Juan, cuando Ponce se hace, pues todas las casas, o casi todas las casas, tenían cochera, así que había forma de entrar los carros cuando la gente empezó a tener carros. El interior de esas manzanas, la parte de adentro, el patio, era un bosque, y era un bosque que lo compartíamos con las casas de al lado. En el caso de mi familia eran 4 casas, todos de la familia, que estaban todas juntas, pero uno mira una foto aérea de Ponce, vamos a decir del 1936, que fueron las primeras fotos aéreas que se tiraron de las zonas urbanas de Ponce, y todos los corazones de manzana de Ponce eran bosquecitos. Todavía hay algunos, todavía yo diría que hay bastante. En la calle Reina uno atraviesa el muro frontal de las casas que dan a la calle Reina, y allá adentro eso es un bosque, son árboles grandes, altos, una cubierta forestal. Yo creo que se define bosque cuando la cubierta forestal es 80% o más, o no sé si 70%, que es que el rayo de sol está bloqueado hasta ese estándar. Bueno, ese era el verde principal de Ponce. Pero vuelvo a casa de mi abuela, todo el frente al balcón, estaba sembrado de robles nativos. Así que teníamos la calle, la acera, que era una acera amplia, con árboles, el balcón, que también tenía su techito. Así que esa reforestación que yo quisiera traer, porque ahora mismo no queda un árbol en ese tramo de calle, yo creo que se puede hacer sin mucha dificultad. ¿Dónde es que está la cosa que tenemos que tener cuidado? Es sembrar con un buen control de crecimiento de raíces. Eso ha avanzado muchísimo. Cuando hicimos Ponce en Marcha, porque yo participé en ese plan, fui parte del equipo, usábamos lo que le llamábamos macarrones, que eran unos tubos grandes de PVC, que no sé si tenían 3 pies de diámetro o algo así. Eran profundos, y la idea era que provocaba que el crecimiento de la raíz fuese vertical, y entonces una vez llegase a esa profundidad, entonces se expandía. Encima, a nivel de la acera, la loseta podía llegar un poquito y tapar parte de ese tubo, o sea que ese tubo no se percibía en ningún momento. Cuando sembramos robles nativos, eso funcionó. Cuando cambiamos a sembrar el roble dominicano, que es el roble amarillo, no funcionó, porque tiene otro sistema de crecimiento de raíces. Y ese le importó 3 pepinos el macarrón, se le fue por encima y creció como le dio la gana. Aparte de que también es un crecimiento mucho más rápido y es un árbol que tiende a virarse. Eso con el roble nativo no nos pasó, todavía están, los podemos ver en el Paseo Tocha, en los sitios que quedan, todavía están esos árboles. ¿Qué hay que hacer? Hay que escoger las especies adecuadas y hay que utilizar el control de raíces adecuado. Ahora mismo ya no hay que recurrir al macarrón, hay muchos otros sistemas donde se pueden crear estas mallas, casi todos son de fibra, que pueden crear ese crecimiento controlado. Así que el árbol en la acera tiene soluciones. Obviamente, la acera tiene que admitir o tiene que tener un ancho que permita que un transeúnte o una persona con impedimento que va en un sillón de ruedas que pueda pasar, y que el árbol también esté allí, que bueno, para que todo eso funcione hace falta un ancho mínimo. En algunas calles de Ponce no hay ese ancho mínimo. Pues uno tiene que negociar, y pues vamos a hacer una buena acera aquí, una acera más chiquita acá, los árboles se vienen a este lado, resolvemos el tema del estacionamiento como permita de eso. Así que hay formas de negociar esas cosas. Volviendo al corazón de las manzanas, estoy todavía en el centro, ¿verdad? En las urbanizaciones y en otros sitios hay otras cosas que se pueden hacer, pero volviendo a los centros de manzanas, le dije que mirasen la foto aérea de Ponce del 1936, contrástenla con la foto aérea de Ponce del 1980, ¿verdad? 50 años, 50 y pico de años de diferencia. Y esto fue un error de planificación, ¿verdad? En Puerto Rico, cuando el boom de crecimiento económico y de la explosión de la infraestructura, se empezaron a construir urbanizaciones en la periferia, y más urbanizaciones y más urbanizaciones. El centro se despobla, se comercializa al extremo. Yo creo que en cierto modo el comercialismo excesivo hace que empiecen a desaparecer los patios, porque los empiezan a usar para almacenes, los empiezan a usar para parking.
el parking, los almacenes, el calor, el ruido de las calles, empieza a ser la ciudad inhabitable. Así que era un proceso que se retroalimentaba, ¿no? Dañábamos el centro cada vez más, creábamos más urbanizaciones en las afueras, pues la gente se desplazaba hacia afuera. Después el centro comercial vino a suplir un poquito, ¿verdad?, las necesidades de esta gente, pero también otra vez, tienes que tener un carro para moverte, ir al carro, más carretera. Así que volver a crear controles para el área libre que se mantiene en el interior de las manzanas es otra cosa que puede fomentar la reforestación y el reverdecimiento del centro. Todo esto en ciudades que lo han hecho. Medellín creo que logró bajar la temperatura de la ciudad en algunas zonas, me parece que tanto como hasta 3 grados centígrados, que es una barbaridad. Barcelona ha logrado también cosas maravillosas. En Brasil, la ciudad de Curitiba también tuvo esos efectos, además de reducir las inundaciones. Son cosas que se pueden hacer y que pueden tener unos beneficios tremendos y que no son tan difíciles de hacer. Hace falta, sí, consistencia, un plan y empezar a llevarlo a cabo. Cuando nos movemos hacia las urbanizaciones y hacia la periferia, algo que yo estaba buscando es que se le pudiera garantizar a cada ciudadano de que iba a haber un área libre o un área verde de tantos metros cuadrados por habitante, que es una de las formas como la ONU y otras organizaciones miden los niveles de calidad de vida. Pues he descubierto esto, quizás yo lo sabía, ¿verdad? Pero cada vez me resulta más evidente que en el tejido de las urbanizaciones tenemos mucha área libre, tenemos mucha área verde, lo que pasa es que no hay mantenimiento, no se cuida, no se utiliza para el beneficio de las comunidades. Así que yo creo que también en ese tejido de las urbanizaciones, no solamente las calles periferales o las principales, que en su origen todas tenían una isleta central que puede ser sembrada, después más adelante se ahorraron esos chavos y simplemente es un pavimento bien ancho, pero ahí hay muchas oportunidades de siembra en esas avenidas principales y en los corazones donde está el parque, donde está la escuela, donde están a veces algunos servicios vecinales, también hay unas oportunidades de reforestación tremenda. El tercer componente sería el reforestar las cuencas o los corredores naturales verdes. Y eso también crea un efecto climático porque es una zona por donde se puede desplazar el aire, son como ríos de aire. Así que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y que yo creo que hay que planificarlas, pero son en realidad sencillas y que mejorarían la calidad de vida tremendamente. Fantástico, muchísimas gracias. Realmente encuentro súper interesante, ¿verdad?, sus planes de infraestructura en relación al sentido ecológico de Ponce. Pienso que es súper importante y mencionó, y sabemos, ¿verdad?, como ponceños, que obviamente debido al cambio climático estamos sufriendo unas temperaturas extremas por la naturaleza ahora mismo que tiene las estructuras del casco urbano y fuera del casco urbano. Sabemos que las calores se han vuelto bien intensas y me gustaría atar esto a planes de infraestructura y salud. Había mencionado en su propuesta acerca de espacios culturales, espacios compartidos, donde se pueda fomentar la actividad física y la salud, tanto para jóvenes como para adultos mayores, y creo que el calor es una de esas cosas que pensamos mucho cuando pensamos en espacios afuera y actividad física. Me encantaría escuchar un poquito acerca de los espacios y la naturaleza de los programas que le gustaría implementar para habilitar estos espacios para esa actividad física cultural. Antes de contestarte la pregunta, quería decir esto para que no se nos quede. El aumento del calor, el cambio climático, todo el mundo, a nivel del Estado, a nivel de nación, a nivel individual, todos tenemos que contribuir algo a reducir la huella de carbón y tratar de frenar un poco el calentamiento global, y eso se hace controlando las emisiones de CO2. Así que junto con este plan, y lo habrán visto cuando estudiaron las propuestas, el municipio tiene también que reevaluar cómo consume la energía, cómo contribuye un poco a reducir su huella de carbón. Un dato que doy es que
Casi todo el mundo cuando piensa en emisiones de CO2, la huella de carbón, piensan enseguida en los carros, en las carreteras, en los elementos de transportación que ciertamente son importantes. Pero el 40% de la emisión de gases de efecto invernadero lo producen los edificios. Los edificios en el proceso de construcción, de la extracción de la materia prima y en la operación de los edificios, los aires acondicionados, las luces, etcétera. Así que hay mucho que podemos hacer en ese campo para reducir y hacer edificios que sean más sustentables, etcétera. Volviendo a la pregunta inicial, que no sé si ya perdí un poquito el hilo de lo que me habías preguntado, de cómo enlazar esos elementos para mejorar la calidad de vida de las comunidades era o... Realmente menciona los espacios culturales y espacios, ¿verdad?, donde se pueda fomentar la actividad física y menciona en especial los adultos mayores. Quería saber, ¿verdad?, en su visión, cómo se ven estos espacios. Mira, los adultos mayores, que son la mayoría, un dato interesante que yo no estaba tan consciente, porque uno casi siempre coge los grandes bloques que le dan a uno, 18 años y menos, cuántos son los niños, cuántos somos los viejos. El sector de 10 años con mayor población en Ponce no son los viejos. En un tramo de 10 años son las personas entre 20 y 30. Tenemos sobre 20,000 personas en ese rango de edad, que es una gran oportunidad, ¿verdad? Porque son personas que están creando familias, que están creando empresas, que están empezando. Así que sí hay que atender a los adultos mayores, que como grupo, que se dice de 65 en adelante, ahí son más que este grupo de ese decenio que le mencioné. Así que sí tenemos que atender a los adultos mayores. Y de la forma que yo pienso, lo primero que digo, y vuelvo al modelo de crecimiento que ha tenido Ponce y la mayor parte de las ciudades de Puerto Rico. El modelo de la suburbia y de la urbanización es el peor posible modelo para personas envejecientes. Llega un momento que pierden la capacidad de guiar, ¿verdad? Porque les falla la vista, o porque no tienen tan buena coordinación, o porque los hijos se preocupan de que vayan a tener un accidente y le quitan el carro. Y aquí queda la persona mayor en su casa encerrada, sin poder caminar a muchos sitios, y eso empieza a provocar el tema del aislamiento social, que es terrible, y que no solamente le pasa a los viejos bien viejos, le pasa a un montón de gente. En ese sentido, yo creo que el modelo urbano, donde hay mezcla de uso, provee mucho mejor ambiente social para el viejo y para las personas solas, por ejemplo. Un ejemplo que he estado estudiando hace poquito es Japón. Japón es de los países desarrollados más viejos del mundo. Y debo decir, Ponce es un poquito más viejo. Creo que Japón está en un 42%, me parece que Ponce está en un 44%, de personas mayores de 60 o algo así. Pues Japón lleva muchísimo tiempo tratando de promover o de incentivar la natalidad, no ha tenido éxito, y está haciendo ahora mismo un modelo súper interesante, y es cómo pueden mantener niveles de crecimiento y cómo pueden elevar el nivel de calidad de vida con su nuevo perfil demográfico. Y casi todo está basado en juntar a los jóvenes que hay con los viejos, crear espacios donde puedan interaccionar, ya sea a través de un jardín comunitario, ya pueda ser a través de un centro de cuidado, a través de una escuelita, y están creando toda esta infraestructura social donde están trabajando en las comunidades. Esto es otra cosa, esto funciona en muchas escalas distintas. Así que nosotros podríamos ver desde el tejido de una urbanización al barrio Bélgica aquí en el centro, o el mismo centro, cómo uno empieza a retejer estoy siendo redundante, el tejido social, cómo se reconstruye el tejido social que es importante para tener un balance en la comunidad. No sé si ahí he contestado, pero el centro comunal, el sitio donde se pueda hacer teatro, donde pueda haber todo ese otro tipo de actividad. En Ponce lo teníamos, en casi todos los pueblos de Puerto Rico hay unos cines viejos chulísimos, casi todos art deco. Muchos de ellos están abandonados, en algunos casos, como por ejemplo Cuamo, el municipio lo recobró. En San Germán, el Teatro Sol, también el municipio lo cogió y lo ha rehabilitado. Pero toda esa infraestructura que tenemos en todos nuestros barrios pueden ser tremendas para fomentar desarrollo cultural comunitario,
a distintos niveles en distintas cosas. El combinar eso con las escuelas, como ocurre, por ejemplo, aquí en el Mayor Cantera, que están prácticamente enlazados. Hay todo como que creo yo que es tan fácil, si uno rompe estas barreras, que a veces es tan sencillo como un muro, o una verja, o un portón, empezar a lograr estas sinergias que hay mucho que se puede hacer. Entiendo que se basa mucho en el sentido de que de una manera bien fundamental, tanto las personas mayores y los jóvenes, todos necesitamos de ciertas cosas fundamentales, y unos espacios comunitarios donde se puedan cumplir esas necesidades sociales serían de beneficio amplio. Tengo, de todas las preguntas, realmente creo que una de las más importantes, que quizás podríamos trabajar con eso, y si nos da la oportunidad, pues chévere, hacemos alguna otra. ¿Está grabando todo? Sí, Hablando de estos espacios comunitarios, espacios compartidos, la salud emocional, social del ponceño. Sabemos que hay un asunto que está afectando a una gran cantidad de ponceños, que es verdad, personas sin hogar. El sin hogarismo en Ponce, ¿verdad? Por lo que sentimos los ciudadanos, ha aumentado. Entiendo que eso es estadísticamente correcto, ha aumentado. Me encantaría escuchar, ¿verdad?, por qué usted entiende que eso está pasando, y más importante, cuáles serían sus planes dentro de esa posición de alcalde para ayudar a esta población. Sí, ese es un tema delicado y complejo. Yo he leído los informes de los estudios que hay sobre el problema de las personas sin hogar en Ponce, y pues denotan varias cosas, ¿verdad? Salud mental, uso de drogas, problemas económicos, problemas familiares. O sea, hay toda una gama de cosas que lo causan, que lo ideal sería trabajar en eso en su origen. Pero como solución, la única solución es proveerles vivienda. Al final es una vivienda lo que va a resolver eso. ¿Y cómo hacer eso? Es difícil porque requiere muchos componentes sociales que se envuelvan en el proceso, pero se ha hecho exitosamente y se puede hacer exitosamente, y es algo con lo que definitivamente tenemos que trabajar bien duro. En Ponce, yo vivo en el centro, trabajo en el centro, camino al centro todo el tiempo, y a cada rato veo gente que nunca había visto. Gente que no son, o sea, hay varios deambulantes aquí, o personas sin hogar, que yo los veo todos los días, y que no le doy dinero todos los días porque me arruino, pero le digo, ok, pues te doy para la semana, en la próxima semana, lo que sea. Pero a cada rato veo un montón de gente que no conozco. Entonces me comentan, y esto yo no sé si es cierto o no es cierto, que alguna de la gente la traen de otros municipios. Eso yo lo he oído de buena fuente, me parece una barbaridad, ¿verdad? Pero me dicen, un municipio que no tiene el presupuesto para poder brindar servicios de salud, de comida, de albergue temporero o lo que sea para estas personas, le constituyen una carga tremenda, no los pueden tratar bien, y los traen a Ponce, que tienen más, ya sea el municipio o organizaciones no gubernamentales que le pueden dar estos servicios o lo que sea. Así que es lógico, quizás sí ocurre. Otra cosa que me dicen, que Ponce tiene uno de los complejos carcelarios más grandes de Puerto Rico, pues que también mucha de la gente que sale de la cárcel se queda aquí, o por lo menos temporariamente se queda aquí. Así que, ¿cuáles son los orígenes de todo esto, verdad? Desde lo que mencioné, el problema del abuso de drogas, el problema de salud mental, problemas familiares, hay una gama gigantesca. Hay que estudiarlo y hay que tratar de atacarlo en el origen, pero al final es vivienda, y se han hecho proyectos exitosos de vivienda para personas sin hogar, y es la solución, esa es la solución. Fantástico. Dentro del tema, ¿verdad?, de la vivienda en Ponce, ahora mismo enfrentamos quizás unos aumentos, como en muchos otros lugares, aumentos en precios de renta. Sabemos que, ¿verdad?, ahora mismo, tanto en el casco urbano como fuera del casco urbano y en muchos sitios en Puerto Rico, tenemos un problema amplio de hogares y estructuras abandonadas. ¿Algún plan en cuestión a estas estructuras?
Yo llevo ya, desde que me gradué y regresé a Ponce, eso fue en el 1986, trabajando en distintos programas que tienen que ver con el tema del repoblamiento y de reconstituir, ¿no?, el tejido social del centro y la vivienda principalmente. Lo más exitoso que yo he visto funcionar fue la ley 212, que fue una ley que daba incentivos contributivos para que las personas desarrollasen sus viviendas. Era que te daba una exención sobre la inversión que uno hacía y luego te daba otra exención para cuando se dedicaban a alquileres, etcétera. Esa ley, desgraciadamente, la terminaron, y la terminaron porque se empezó a abusar de ella. Y me consta que sí se abusó de ella. No voy a mencionar los municipios, pero hay 2 municipios metropolitanos que abusaron de eso como les dio la gana y acabaron financiando proyectos que no necesitaban para nada ningún tipo de subsidio. Así que entiendo que hayan tratado de poner controles. El problema es que eliminaron eso y no se hizo nada en sustitución. Hace 2 meses, me parece, se aprobó una ley, ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre de la ley, pero está aprobada, que era un proyecto enmendaba la ley 60. La ley 60 es la famosa esta ley de incentivos, ¿verdad?, que agrupa los 2022, todo ese grupo. Pues en la ley 60 crearon un nuevo incentivo para la vivienda en centros urbanos. Y me parece buenísimo. El problema es que para uno acogerse a ese incentivo tienes que invertir más de $1 millón y tienes que hacer más de 7 viviendas. Pues obviamente esa ley no está dirigida para la gente de a pie que tienen esta casa que heredaron y que está deteriorada y que no tienen el dinero para poder hacer las mejoras, pero hicieron eso. Pues si se le quitan esos límites y se puede hacer para que no tenga un mínimo de inversión, que si es una casita de madera en la calle 6 del barrio Bélgica, que se pueda hacer esa casa y que pueda recibir los mismos beneficios que una persona que vaya a hacer un proyecto de apartamentos en la calle Sol. Así que esa poca atención a la vivienda como derecho, tenemos que facilitar la construcción de vivienda como derecho, no como negocio, no como mercado inmobiliario. Que yo creo que simplemente muestra un terrible desenfoque de las personas que están manejando estos programas. Mencionaste del aumento de las rentas, etcétera, y ciertamente es absurdo que en Ponce, donde tenemos en algunos casos más de un 60% del tejido vacío y deteriorado, de repente haya problemas de necesidad de vivienda, haya problemas de alquileres, y eso yo creo que necesita planificación y necesita control. Por ejemplo, en muchos sitios, que no es el caso de Ponce hasta donde yo sé, en muchos sitios se están quejando de las viviendas de alquileres a corto plazo, los Airbnb y cosas parecidas, porque afecta el tejido social de la gente que vive permanentemente en estos sitios, ¿verdad? Y eso yo estoy completamente de acuerdo, que hay que buscar unos balances y controlarlo. Pero, por ejemplo, un caso que a mí me llamó muchísimo la atención fue en la ciudad de Oporto, en Portugal, donde en toda Europa están dándole durísimo al tema del Airbnb y están limitándolo, eliminándolo en 20.000 sitios. Pues el alcalde de la ciudad de Oporto aprovechó y reguló, o sea, cambió las reglas de dónde se pueden hacer los Airbnb y lo utilizó para revitalizar zonas de caída. Entonces, en esos sitios daban esos incentivos que generaba la inversión para empezar a recuperar el barrio. Eventualmente yo creo que empieza a llegar otro tejido social que lo estabiliza. Así que aún esas cosas que uno las ve al principio como que son contrarias a lo que uno está buscando de una población residencial permanente, se pueden manejar, y la ciudad son organismos, son cosas vivas que cambian, y uno tiene que estar listo para seguirle el pulso y trabajarlo. Fantástico. Voy a verificar aquí. Hice reestructuración de la pregunta para permitir en cuestión del tiempo. Tenía una pregunta relacionada a la educación. Sé que parte, ¿verdad?, de las columnas se enfoca en la descentralización, y queríamos, ¿verdad?, saber, dentro de la descentralización, cuáles serían estos cambios principales que podríamos esperar en la educación en Ponce,
Y en el caso, ¿verdad?, que sabemos que un esfuerzo por descentralización es uno nacional y que tomará un tiempo más amplio, en lo que esa descentralización se puede, ¿verdad?, establecer en Ponce y en todo el resto de la isla, ¿qué cambios podríamos estar esperando en la educación? Hay muchas cosas que mejorarían la educación que no tienen que ver necesariamente directamente con el Departamento de Educación, que es un monstruo. Es una agencia gigantesca, dificilísima de manejar, y después te digo quizás las estrategias esas. Pero sobre la descentralización, la iniciativa de la descentralización de nuestro Departamento de Educación vino forzada por el gobierno federal. Y viene forzada por el gobierno federal para tratar de lograr la despolitización y en cierta medida la corrupción que hay dentro del departamento. A mí me llamó la atención los anuncios que están saliendo en la radio, que los primeros anuncios que yo veo del programa antes de decir eso, hubo varias cosas sobre el programa que se llama IDEAR, que a mí me creó suspicacia, y es que varias personas a las que respeto y creo que han contribuido muchísimo a la educación de Puerto Rico empezaron a renunciar a esa junta asesora. La directora y la que creó el Instituto de la Nueva Escuela, por ejemplo, fue una de las personas que se fue, y así mucha gente de mucho peso que tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y cuando empiezan a salir los anuncios de IDEAR, que Ponce es la región piloto, se está implantando, empezando por Ponce, los primeros anuncios que los hacía una persona que creo que es el director, que se llama Roger Iglesias, hablaba de IDEAR para descentralizar presupuestos y que los materiales llegaran a los niños y que se pudiera distribuir mejor y más equitativamente, etcétera. Y yo me quedaba pensando, eso está bien, pero la idea principal es darle participación a la comunidad escolar. Y eso como que estaba ausente. Pues debo decir que ya los anuncios cambiaron. Ya hablan de la comunidad escolar, de darle mayor participación. Ya he escuchado en algunos casos hasta que se le puede dar participación a los propios estudiantes, así que ojalá y eso empiece a encaminarse dentro de lo que sería lo ideal, ¿verdad? Y sobre todo que se despolitice. La politización desmoraliza a todo el que está dentro del sistema, así que eso habría que trabajarlo. Uno de los efectos peores del tema de la centralización es que se crean estos modelos, y yo esto lo he vivido directamente, se crean estos modelos por estos expertos en pedagogía, que muchas veces son modelos que no responden a nuestra idiosincrasia ni al contexto social en el que el niño aprende aquí en Puerto Rico. Y se pretende crear una fórmula mágica o una forma con lo que vamos a avanzar y es la mejor forma de enseñar. Vamos a asumir que quizás eso funciona en Santurce, ¿verdad? Eso no significa que vaya a funcionar aquí en Barrio Bélgica, ni que vaya a funcionar en La Mocha o que vaya a funcionar en Parcela Maguelle, que son algunas de las comunidades rurales. La escuela tiene que ser parte de ese conjunto social, y si hay una comunidad pequeña, pues la escuela es más pequeña. No puedes exigir que sea un maestro para cada clase, de que no puedan repetir, porque eso lo que hace es que trae el modelo metropolitano a unos contextos donde obviamente va a fracasar. Así que todo esto hay que repensarlo, y ojalá y que lleguen a ese extremo. Así que en ese sentido la descentralización me parece fundamental. La gran tragedia que está pasando aquí en el campo, y todavía en Ponce vive mucha gente en el campo, y Ponce es mayormente campo en términos de territorio. 80 y tantos % es campo, pero la población es cada vez menor. Mucha gente quiere seguir viviendo en el campo porque viven tranquilos, porque les gusta, porque es un buen ambiente, y mucha gente tiene niños, no hay tantos niños. Por ejemplo, me parece los otros días en La Mocha, unos muchachos que estaban jugando baloncesto, que son los que mantienen la cancha de esa y de otra comunidad, Parcelas Magueyes también. Nos dicen, de La Mocha hasta acá no hay ni 10 niños, ¿verdad? O sea, que se está perdiendo esa población infantil, pero se está perdiendo entre otras cosas porque nosotros no estamos incentivando el que eso cambie, porque los hermanitos de ese señor que nos estaba hablando, ese muchacho, se tienen que levantar a las 4 de la mañana para que los venga a buscar una guagua para traerlos aquí al pueblo. Los traen al Coto Laurel, a ir a la escuela en el Coto Laurel.
pues ya ese niño no estudia con sus amiguitos, no estudia con sus nenes del barrio, de repente está desplazado a un ambiente completamente distinto, y eso tiene un disloque social gigante, que hay que pensar en las consecuencias, ¿verdad? Y cuándo es el momento adecuado para uno poder empezar a hacer esos traslados. Yo creo que es fundamental. ¿Qué yo haría por otro lado? Facilitar acceso a la educación. Aquí tenemos una deficiencia de buen internet y de banda ancha gigante en el centro y en el campo. Pues eso es algo que tenemos como país, tenemos que, para ser competitivos, tenemos que aumentar esto. Y que todo el mundo desde cualquier sitio pueda montar un startup y que tenga altas velocidades donde pueda negociar e intercambiar información y productos con todo el mundo. Yo, que soy arquitecto y que manejo archivos a veces pesados, no tengo fibra en mi oficina, que es aquí en el mismo centro. Tengo que estar usando un sistema satelital que con velocidad de 90, o sea, que por favor, una cosa ridícula. Cuando sé de otros sitios donde por una cuarta parte de lo que yo pago tienen 1 giga, pues tenemos que hacer eso accesible. Igual que hablábamos de los centros culturales, centros educativos en todas las comunidades, que puedan haber unos sitios donde se puedan dar clasecitas, donde se pueda quizás venir la persona mayor que está retirada y que pueda compartir o que pueda hacer cosas y que tengan acceso a esa infraestructura. Así que el concepto de la mediateca es algo que yo lo trataría de esparcir a donde quiera que haya gente, que pueda haber algún centro así. Sí. Fantástico. Mira, hemos hablado y tú me has preguntado a base del programa que se llama 4 Pilares para Ponce. Yo mi campaña la he hecho únicamente en torno a ese plan. Yo he tratado de hacer una campaña donde no estoy hablando de mis contrincantes, es una campaña política distinta, o quizás alguna gente dice no es una campaña política, pero estoy en política. Estoy haciendo una propuesta seria. Creo que Ponce está mal y que no lleva mucho tiempo, que no se dirige con visión. Por eso es que estoy haciendo esta oferta y por eso es que me he enfocado en llevar el mensaje de todo lo que podíamos estar haciendo, que tenemos que estar haciendo, que no hacemos. Desgraciadamente, el perfil político como que busca otra cosa. Uno mira la cobertura mediática, por ejemplo, y la cobertura mediática está en la controversia, está en lo que dijo de aquel y aquella de este otro, y de repente alrededor de todo eso se crean estas corrientes o estas luchas que se definen por grupo y que se convierten en una cosa competitiva por el poder, no por lo que vas a hacer, es por el poder, de si es este grupo o es este otro grupo. A mí eso me parece triste. Yo no estoy en esa esfera, pero me gustaría sí estar en la esfera de lo que la gente considera como cuál es la mejor oferta y cómo podemos lograr el mejor Ponce. Y creo que se puede hacer sin mayor disrupción de las estructuras actuales. No se trata esto de una revolución ni nada por el estilo. De hecho, yo trabajé por el gobierno por 11 años. Aquí en el municipio de Ponce. Así que simplemente exhortarles a las personas que voten con su conciencia en lo que creen que puede significar el mejor beneficio para la comunidad ponceña, que se den cuenta de cuando una campaña se enfoca en una lucha de poder, y aquí me tengo que expresar, y la razón por la que yo estoy corriendo bajo la plataforma que estoy corriendo con el Movimiento Victoria Ciudadana, no es casualidad, sí es en contra del bipartidismo, porque creo que el bipartidismo le amarra las manos a mucha gente y al final se convierte en una distribución de poder, en un juego de poder, y sí estoy luchando también sobre eso. Pero exhortarles a todo el mundo. Yo he hecho un programa de radio, que hago un programa toda la mañana y es explicando lo mismo que hemos estado hablando aquí todo el día, y yo quisiera que eso llegue, que llegue como pueda y que nos inclinemos a un cambio. Perfecto. Candidato a alcalde Javier Bonín, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista.